y a ocasión del programa preparado de la Ley número 807, Ley de Identidad de Género, escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro Marcelo García Linera. Vamos a brindarle el cariño que él se merece. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un saludo muy respetuoso a nuestros presidentes de ambas cámaras, del Senado, diputados, a nuestros ministros de Estado, ministras, a nuestro mando militar, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a senadores, senadoras, diputados, diputados, representantes de la comunidad transgénero, transexual, a todos. Un filósofo francés, aún vivo, comunista él, Jacques Rancière, al momento de definir lo que es lo democrático, decía: hay democracia cuando la parte de los que no tienen parte se querellan. La parte de los que no tienen parte. Hay democracia cuando un sector, una parte de la sociedad, que no tiene parte, que no es partícipe de algún derecho, de algún beneficio, de algún reconocimiento, se querella. La democracia es querella, la democracia es diferendo. No hay democracia porque hay instituciones democráticas. Esa es la parte fosilizada de la democracia. Hay democracia en una sociedad cuando una parte de esa sociedad se afirma, se visibiliza y reclama su parte, la parte de los que no tienen parte. Eso es democracia. Y cuando uno se fija en la historia de las sociedades, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no fueron acaso también los obreros, los esclavos asalariados, quienes eran marginados de las plazas, quienes eran marginados del parlamento, quienes eran marginados del reconocimiento, porque eran tratados simplemente como animales parlantes que recibían un salario en una fábrica o en una factoría? ¿Y no fueron acaso ellos los que se asociaron, se movilizaron, se visibilizaron e hicieron reconocer su parte en el conjunto de la sociedad? Hoy un obrero tiene sindicato, tiene derechos, hay ley general del trabajo, pero hace 200 o 300 años ellos no eran reconocidos. Eran considerados como subhumanos, animales parlantes, decía la legislación de algún país europeo de entonces. Los pueblos indígenas, ¿acaso no se decía de ellos que no tenían alma? ¿Acaso no se decía de los indígenas que eran un paso intermedio entre el animal y el ser humano? ¿Acaso el debate de Inés de Sepúlveda de 1570 no decía precisamente eso? ¿No ponía en duda la humanidad de los indígenas? ¿Acaso hace 100 años no dejaban entrar a las plazas a los indígenas? ¿Acaso hace 20 años no se miraba con repugnancia cuando una mujer de pollera o un hombre de poncho entraba al Radisson? ¿Acaso no hace 20 o 30 años en los departamentos de las clases medias y altas se asignaba un cuartito del tamaño de una ratonera para que durmiera ahí la empleada del hogar, considerada casi como un subhumano? ¿Acaso no fue también esa la historia de las mujeres, de las indígenas? Y fue el movimiento indígena que se unió, que se visibilizó y que reclamó la parte
de los que no tienen parte. Lo mismo con las mujeres. Hasta el año 1952 no votaban las mujeres. Hasta el año 1952 una mujer era considerada como una menor de edad, bajo la tutela de un varón. ¿Y no fueron acaso el movimiento de mujeres, desde los sindicatos, desde la literatura, desde la prensa, la que luchó para visibilizar y reconocer la parte de los que no tienen parte en el derecho de una constitución? Hoy se habla de igualdad, hoy se habla de reconocimiento y de equilibrio, pero hace 100 años, hace 200 años, el calvario de una mujer era similar al calvario de una indígena. El calvario de un indígena era similar al calvario de un obrero. Y hubo democracia porque esta parte de los que no tienen parte reclamó su parte, es decir, su derecho, su identidad. Un régimen democrático ha de medirse por la capacidad de procesar, de viabilizar y de canalizar la querella, el reclamo de la parte que no tiene parte, de algún sector de la sociedad que por uno u otro motivo ha sido marginado, discriminado, desconocido. La moderna democracia no se entiende sino de otra manera. La democracia no es un cúmulo de instituciones, ni de edificios, ni de normas. Democracia es querella, movilización de la parte que no tiene parte, de los que reclaman su derecho a ser reconocidos, su derecho a ser tomados en cuenta. Las personas transexuales, transgénero, son una parte de los que no tienen parte. Una parte de la sociedad que hagamos lo que hagamos van a existir. Están ahí, como el obrero está ahí hace 200 años, como la mujer hace más de 60.000 años que tenemos de historia social, está ahí, como el indígena hace más de 500 años está ahí. No van a desaparecer si escondemos la cara, no van a desaparecer si les damos la espalda, no van a desaparecer si los discriminamos y creemos que no existen. Están ahí y nos van a acompañar. Y lo que ha pasado ahora es que este colectivo, esta comunidad, se ha visibilizado, se ha querellado y ha demandado su parte en la distribución de las partes de la sociedad. Esta ley, estimada compañera, es democracia, es su lucha, es su demanda, es su conquista. No les está regalando nadie. Ustedes se lo han ganado mediante su presencia, su visibilización y su realidad. Y lo que ha hecho el Estado es simplemente, como Estado democrático, viabilizarlo. No seríamos democráticos, seríamos unos autoritarios si bloqueáramos la aplicación de esta ley. La parte de los que no tienen parte, esa es la democracia. Hoy, el colectivo transexual y transgénero está enriqueciendo la democracia de Bolivia y el Estado boliviano está reafirmando su vocación, su misión democrática al aprobar esta ley. Hay personas que se han opuesto y que se van a oponer. Decirles a esas personas, independientemente de su credo, de su ideología, que la democracia es tolerancia. La democracia es reconocimiento de la diversidad que existe. Un Estado es autoritario por la cantidad de grupos proscritos o de grupos interdictos que tiene la sociedad. A mayor proscripción, mayor autoritarismo. A mayor interdicción, mayor autoritarismo.
No era un Estado democrático aquel que proscribía a los obreros. No es un Estado democrático aquel que proscribe a las mujeres. No es un Estado democrático aquel que proscribe a los indígenas. No es un Estado democrático aquel que proscribe a las personas que tienen otra identidad o que tienen una identidad modificada, transgenérica, transexual. No es un Estado democrático aquel que quiera proscribirlos. Porque las personas que han elegido, que han optado por su identidad, van a estar ahí. Podrá no haber leyes, nos podrán sancionar por haber firmado esta ley, pero igual ustedes van a seguir existiendo. Ustedes son una realidad social. Y es una hipocresía social el negar su existencia. Es una hipocresía que no corresponde a los tiempos modernos de democracia el negar que ustedes no están, que no existen, que no van a estar. Están ahí. Estuvieron, están y seguirán estando. Y una persona, creyente o no creyente, es tolerante si acepta que estuvieron, que están y que deberán estar. Y al aceptar es reconocer derechos. No solamente reconocer de palabra. Si soy demócrata, tengo que reconocer el derecho de esa persona. Y no puedo juzgar. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién tiene el derecho a juzgar la identidad de otra persona? ¿Quién tiene derecho a decir eso está mal, eso es pecaminoso? ¿Quién? Nosotros, todos somos pecadores. Todos estamos en pecado y queremos convertirnos en jueces morales del deber ser. No tenemos ningún derecho. Así como decía Cristo, que lance la primera piedra quien esté libre de culpa. No tenemos derecho a juzgar. Lo que sí tenemos derecho es a reconocer, a aceptar. Hoy acaba la historia de una proscripción social. El Papa dijo que eran los heridos sociales. Yo, como buen comunista, diría eran los proscritos sociales. Pero también, ¿qué decía el Papa? El gringo me ha pasado estas ayudas memorias, te agradezco, gringo, porque sé que te has involucrado mucho con Gabriela y con la ministra. Es un reportaje del año 2015, del 28 de enero del 2015. Y dice el Papa a una persona transexual que se comunicó con el Papa. Le dice, Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Palabras del Papa Francisco. Si el Papa dice eso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para negar, para rechazar el reconocimiento de una hermana y de un hermano que ha tomado la decisión de modificar su identidad sexual o modificar su identidad de género? El Papa se dirigía a Diego Neria, un español, él, transexual, y le decía, Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Una religión acepta a la gente como es, no lo proscribe, no lo castiga, no lo sanciona, porque todos, a ojos del Papa, todos somos hijos de Dios, independientemente de nuestra identidad y nuestra posición. Y claro, decía el Papa, llamaba a las iglesias a abrir sus puertas a las personas transexuales, llamaba a las iglesias a abrir sus puertas a las personas transgénero. Si eso hace la Iglesia, si eso hace el Papa, ¿cómo un Estado revolucionario, no va a garantizar los derechos? Hermanas y hermanos, este es el Estado de ustedes, este es su Estado, esta es democracia. Por eso hoy me siento contento
a nombre del presidente Evo, poder firmar esta ley que a partir de hoy les da vida social. Ustedes existieron y existirán, pero por primera vez el Estado garantiza su reconocimiento social como personas con derechos, independientemente de su identidad de género. Solo pido un favor. Como todo es en la vida lucha, estoy seguro que el paraíso también es lucha, aunque con alitas, pero es lucha igual. Luchen, visibilícense, háganse conocer. Tienen su ley por delante, exhíbanla. No va a ser fácil ni rápido el reconocimiento en las propias instituciones del Estado, porque estamos marcados por prejuicios. Arrastramos los prejuicios de décadas, de ciclos, de conservadurismo moral y de hipocresía moral. Entonces, ya tienen la ley, pero la lucha continúa. Con la ley en la mano, enseñen, reeduquen a cada uno de los funcionarios públicos sobre sus derechos. Denos alerta, avísennos cuando la maquinaria estatal, siempre muy lenta, burocrática, pesada, no funcione. La decisión política se la ha tomado, el día de hoy está la firma, se debatió en la asamblea, nuestros asambleístas consultaron con nuestro presidente y él les pidió que se aprobara lo más pronto posible esa ley. No duden de nuestra decisión política, pero todavía falta la viabilidad social en las instituciones, que es nuestra obligación, y en el resto de la sociedad. En el resto de la sociedad, la presencia de ustedes en los medios de comunicación, la presencia de ustedes en las actividades públicas, visibilizando lo que son, contando sus historias personales. La mejor forma de labrar la tolerancia entre los bolivianos es contar la historia personal de uno. Fue lo que hicieron los obreros hace 200 años, fue lo que han hecho las mujeres a lo largo de estos últimos 100 años, es lo que han hecho los indígenas a lo largo de estos últimos 500 años. Convencer, explicar, demostrar. Solo eso garantiza que esa pelea de la parte de los que no tienen parte permita ser parte de los que sí tienen parte. Así es que, compañeras, las felicito. Es su trabajo, es su lucha, pero por favor, sigan luchando, sigan unidos, sigan movilizándose. Felicidades, gracias.